Hola, buenas noches, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Hazel Artavia. El día de hoy es sábado 22 de junio, son las 8 de la noche. En este momento voy a proceder a hablar del tema indicado en el trabajo de legislación tributaria. El primero sería sujeto activo, tipos de administración tributaria. El sujeto activo de la relación tributaria es el Estado. El Estado, ya sea federación de las entidades federativas de los municipios a través de sus organizaciones fiscales, tiene la facultad de recaudar y en su caso exigir el sujeto pasivo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El sujeto activo lo hay de dos clases: el sujeto activo determinado o calificado y el sujeto activo indeterminado o no calificado. Lo que clasifica al tipo penal en especial o común respectivamente es el entorno jurídico. El sujeto activo es la persona o empresa que exige que se cumpla una obligación tributaria o a otra persona o entidad. En el entorno jurídico, el sujeto activo es la persona o empresa que exige que se cumpla la obligación tributaria o a otra persona o a otra entidad. El siguiente sería sujeto pasivo, explicar los contribuyentes y los responsables. En este caso sería el sujeto pasivo, la persona física o jurídica que hace frente al pago de una obligación tributaria. Es aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente o como responsable. Hablamos de sujeto pasivo como deudor cuando una persona en una transacción económica se obliga voluntariamente al pago de una obligación a cambio de adquirir un bien o un servicio. En cuanto a impuestos, el sujeto pasivo es el que genera el hecho económico por el que paga impuestos según establece la ley. Es aquella persona física o jurídica a la que recae el pago del impuesto o tributo y por tanto está obligado a cumplir y hacer cumplir las obligaciones tributarias. El objetivo de los contribuyentes es pagar los impuestos a la hacienda pública para financiar el Estado y disfrutar de los servicios públicos que ofrece. Ahora vamos con diferencias entre sujeto pasivo y contribuyente. La diferencia entre ambas radica en la naturaleza del impuesto, es decir, si es directo o indirecto. Siguiendo con esto, el contribuyente es la persona llamada a soportar el tributo sobre su capacidad económica, quien soporta la carga económica por su lado. El sujeto pasivo es el deudor del tributo. Para comprenderlo mejor, se puede ilustrar como con un ejemplo. En cuanto al impuesto sobre la renta, las personas físicas, el sujeto pasivo y el contribuyente son la misma persona. Por el contrario, en cuanto al impuesto del IVA, el sujeto pasivo es la empresa que vende un producto, mientras que el contribuyente es el consumidor final del producto. Al ser quien paga realmente el impuesto ya antes mencionado. Ahora vamos a hablar de lo que es el aspecto material. Dice que el aspecto material se refiere a la descripción detallada del hecho que da origen a la obligación tributaria, incluyendo las actividades económicas o situaciones específicas que están sujetas al impuesto. Vamos a ver. Este aspecto se refiere al lugar donde se realiza el hecho generador de impuesto. Puede variar según tipo del impuesto y la jurisdicción territorial. Los aspectos materiales serán aquellos que están vinculados con el corazón del negocio, que generan mayor impacto en el entorno, positivo o negativo, y serán en que se deberán centrarse en la empresa. También a la hora de escoger los principales
a los que quiere contribuir. Definen valores materiales como el conjunto de creencias centrales que el individuo tiene sobre la importancia de las posesiones materiales. En la vida, los aspectos materiales son aquellos que se consideran significativos tanto de la perspectiva de la empresa como los grupos de interés externos. Los aspectos materiales abarcan elementos económicos, ambientales y sociales. Ahora vamos a hablar de lo que es el aspecto espacial. Hablando del aspecto espacial, es aquel que indica el lugar en el que el contribuyente o obligado realiza el hecho y se encuentra en la situación descritos por el aspecto material o en el sitio en que la ley por realizado el hecho o producido tal situación. El elemento espacial indica el lugar donde se realiza el hecho imponible, tal y como establece en el artículo 11 de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre. General tributaria es la Ley General Tributaria. Será que la ley propia de cada tributo la que establezca los criterios de su gestión. Dice que el aspecto espacial sí. Vamos a ver, acá lo tengo. Eso es lo que dice el aspecto espacial. Ahora vamos a hablar de lo que es el aspecto temporal. El aspecto temporal establece el momento de nacimiento de la obligación tributaria. Establece el ámbito de la aplicación del tributo y por último el aspecto temporal indica el momento que se configura. El momento el legislador tiene por configurado la descripción del comportamiento objetivo contenido en el aspecto material como hecho generador. Ahora vamos en la parte que dice nacimiento. En este caso sería como el nacimiento tributario en sí. Es en el momento en que se genera una obligación de pagar un impuesto general a las ventas o a cualquier cosa que podamos, ya sea vender o comprar. Es una obligación tributaria que se origina en la venta de bienes, como en la adquisición de cosas, en la fecha que se emite el comprobante de pago o en la fecha que se entrega el bien. Lo que ocurre primero, la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Luego acá tenemos esta parte que habla de exigibilidad. Exigibilidad sería como la justiciabilidad o también conocida como exigibilidad legal. Se refiere a la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal el cumplimiento por lo menos de algunas de las obligaciones que constituyen el objeto de derecho. El hecho de que una ley o regla sea ejecutable es una de las pruebas de cualquier regla en su aplicabilidad para que la prohibición sea ejecutable. Tendría que tener cobertura en todo estado, palabra relacionado y que se ejecute. Ahora vamos a hablar de lo que sería el aspecto cuantitativo. En el aspecto cuantitativo surge de contar la realidad en términos absolutos y necesarios para establecer los patrones de comportamiento de una población a lo largo del tiempo. Eso sería como una tendencia. Se utilizan variables infinitas que pueden ser medidas y cuantificadas. Variables cuantitativas son aquellas características de un objeto o individuo que se puedan escribir en números. Por ejemplo, la edad, los ingresos, peso, altura, presión, humedad, cantidad de hermanos, etc. Los aspectos cuantitativos de la computación están relacionados con la cantidad física y matemática, incluido el tiempo, métricas de rendimiento, posibilidad y medidas de confiabilidad y seguridad. Son esenciales para caracterizar el comportamiento de muchos sistemas críticos y estimar sus propiedades. Bueno, con esto finalizamos
las preguntas del día de hoy y abarcamos el tema que nos pidió el profesor. Agradezco que me hayan escuchado. Muy linda noche. Muchas gracias.